Muchas gracias por tu amable presentación. Es un placer para mí hablarles hoy. En primer lugar, creo que en mi charla tengo dos secciones distintas. En primer lugar, voy a hablar de nuestro trabajo con células madre pluripotentes humanas y con células madre límbicas. Y luego también voy a hablar del modelador de la anidrida. Pero bueno, vamos a hablar de ello. El interés de investigación para nuestro grupo ha sido la deficiencia de células madre limbares. No tengo que explicarlo detalladamente para ustedes, pero para resumir, el epitelio corneal está renovado por las células madre límbicas, pero se puede ver con la deficiencia de las células límbicas pueden causar baja visión e incluso ceguera. Pero el trasplante tradicional de córnea no se puede utilizar para estos pacientes porque suelen tener defectos bilaterales. Y entonces el trasplante autólogo del ojo sano no es posible. Entonces nos interesaba esta enfermedad y nos preguntábamos, como hemos trabajado con células madre pluripotentes humanas desde hace varios años, ya pensábamos en diferenciar estas células madre límbicas de las células madre pluripotentes. Basándonos en el conocimiento que teníamos sobre el desarrollo de la córnea in vivo, establecimos este tipo de protocolo para diferenciar las células pluripotentes humanas y las células parecidas a las células madre límbicas. Y es más o menos lo que estaba sucediendo in vivo. En primer lugar, vimos cuál era la diferenciación con las células limbares límbicas, y luego tuvimos con una tecnología. También queremos trabajar con estas células para la traducción clínica y queremos ver la diferenciación de las células en este tipo de feeder con células sustentadores y también ver los factores y los inhibidores que somos capaces de diferenciar las células madres pluripotentes humanas de las células corneales límbicas. Hemos caracterizado estas células para la diferenciación y ha funcionado bastante bien en nuestro protocolo de diferenciación. En unos días, a partir de la diferenciación, 24 días, vimos una población de células que estaban expresando fuertemente ABCG2 y P62, pero también otras células. Y de forma interesante, con un estudio en el que se ha realizado esta caracterización de la diferenciación, del proceso de diferenciación, y vemos que alrededor del día 11 en nuestro protocolo de diferenciación tenemos un pico de marcadores adicionales de células madre ABCG2, que es simplemente un pico con una expresión más alta de esto, y luego esto desaparece y aparecen o son las células P63 las que lo invaden. Con estas células ABCG2 positivo las estamos utilizando también para células madre intestinales, y hemos visto que tenemos estas colonias y tenemos esta población en gritas con el 90% de la población y con los marcadores ABCG2 positivo, y luego más adelante las células se diferencian en células ABCG2 positivo. También es interesante ver estos marcadores adicionales que también se utilizan en ensayos clínicos para distinguir las células madre límbicas primarias, y también queríamos saber cómo se comporta este marcador en nuestro protocolo de diferenciación. Y aprendimos que
siguen los niveles de P63. No sé si se puede ver aquí, lo podéis ver, pero estamos alrededor del día 11 en el que tenemos estas células de ABC2 positivo. También se están expresando a través del marcador P63. Y también aquí se van diferenciando cada vez más y hay una expresión incrementada de ABC5 con estas población células parecidas a las células madre límbicas. Y también estábamos viendo estas células humanas y también ensayos con células porcinas de control. Y con las células en final utilizamos el modelo porcino para demostrar que estas células P63 positivas son capaces de retener esta estructura y vimos la capacidad buena que tenían, que además de hecho eran mejores incluso que el modelo porcino. Así que estas células tienen una gran capacidad de cicatrización. En la actualidad consideramos que las células pluripotentes humanas pueden ser una fuente de subpoblaciones de células madrelímbicas distintas, porque las podemos diferenciar en condiciones distintas. Es más interesante ver cuál de estas poblaciones de células pudieran tener aplicaciones posibles en la clínica, pero también tenemos que ver en la secuenciación y la diferenciación el proceso de diferenciación. Y para entenderlo mejor, estamos cooperando con Joe Show para ver una scRNA secuenciación y también para hacer un entendimiento pasito a pasito de la diferenciación de esta subpoblación de las células ABC2 positivas, P63 positivas. Estamos utilizando este método de diferenciación para utilizarlo también, poder emplearlo con la NVIDIA. Daniel, junto con Dominique y los demás colaboradores clínicos, han establecido las líneas celulares pluripotenciales inducidas para la NVIDIA. Hoy en día es posible tener una biopsia cutánea de cada uno de nosotros y podemos reprogramar las células que obtenemos con esta biopsia para que se comporten como células embrionarias. Y con esta técnica que ya se ha establecido hace 10 años, que se puede tratar para realizar modelos de distintas enfermedades. Y pueden utilizarse también para el modelo de esta enfermedad. También es muy importante la caracterización plena de las células madre que se han generado, ver que la calidad sea buena, que los problemas de calidad no van a comprometer la obtención de esta línea celular, porque la calidad es también muy importante para nosotros. La caracterización de estas líneas celulares ya se ha hecho en Francia y luego también se hizo en nuestro laboratorio con la diferenciación de las células madrelímbicas. Y por fin fuimos capaces de establecer estas células en nuestro laboratorio y empezar a realizar ensayos con las líneas específicas para NVIDIA. Y vemos exactamente la misma tendencia que veíamos con las células iPSC. Están expresando a partir del día 10 y luego empiezan a diferenciarse a partir del día 24 con la expresión del marcador P63 y no hay ninguna diferenciación entre las iPSCs sanas y las que están relacionadas con la anidrida. Ambas parten de la misma línea celular y obtuvimos 3 líneas celulares distintas de anidrida. Y también podemos ver de nuestros cultivos celulares que
hay una cantidad reducida de PAX6 y podemos ver que ambas a nivel proteico y también a nivel de ARNM hay algunas que quedan, pero parece que esta cantidad es suficiente para la diferenciación de las células madre límbicas. Así que no hay ningún problema en este caso. También caracterizamos porque queríamos también tener un buen análisis cuantitativo y así que utilizamos unos análisis de citometría de flujo y aquí vimos distintas réplicas para nuestro análisis y no podemos ver ninguna diferencia entre las células límbicas sanas y las que estaban con anilina. Y luego también vimos el ensayo de cicatrización y tampoco vimos ninguna diferencia, por lo cual parece que tanto las células sanas como las derivadas de envidia, las células límbicas, tienen la misma capacidad, por lo menos in vitro. No hay ninguna diferencia aquí tampoco. Entonces, definitivamente, este tipo de diferenciación puede utilizarse para el futuro, para poder disponer de este tipo de células con distintos tipos de experimentos para ver distintos tipos de condiciones, por ejemplo, y entonces poder aprender cuál es el razonamiento detrás de la diferenciación de las células madre límbicas y de las de anilina también, para tratar la deficiencia de células madre límbicas. Y en nuestro laboratorio también hemos realizado un trabajo muy interesante que consiste en la bioimpresión de un modelo de tejido corneal. Hemos desarrollado distintos materiales con biotintas funcionales y en esta tecnología podemos utilizar las células madre pluripotentes humanas derivadas del epitelio límbico y también tenemos distintos métodos para diferenciar las células madre límbicas y también en estos modelos podemos implementar las células estromales diferenciadas también de las células mesencémicas. También para ver la inervación. Esperamos que en el futuro, utilizando este tipo de tecnologías, tenemos una nueva herramienta para tener un modelo del tejido corneal que también va a ser una herramienta muy importante para tratar la aniridia. Así que para resumir, espero que pueda decirles que las células pluripotenciales humanas son una fuente eficaz de crear subpoblaciones de células límbicas humanas. Por supuesto, tenemos que entender más del proceso y relacionado con estas células, con estas líneas celulares, a nivel, las mutaciones a nivel de PAX6 evita la diferenciación de las células madre límbicas, por lo menos in vitro. Es decir, que este tipo de células son una herramienta muy interesante para modelar la queratopatía asociada a aniridia en el futuro y las nuevas tecnologías proporcionan nuevas herramientas eficaces para modelar el tejido en los contextos de la córnea entera para poder desarrollar células epiteliales de estroma y de endotelio. Y quizás este tipo de modelado también nos puede permitir entender mejor los distintos tipos de patologías de la córnea y también de la aniridia, por supuesto. Y por supuesto quisiera agradecer a mi grupo, sobre todo a Tanel Maren, que nos ha ayudado con el modelado de aniridia y también estudiantes para la diferenciación y a todos nuestros fantásticos colaboradores en la red de Cost Action y también la caracterización in vitro y también por supuesto al laboratorio de Ferrari que nos ha proporcionado nos ha ayudado mucho en nuestros estudios y también por supuesto agradecer a nuestras fuentes de financiación su apoyo. Muchas gracias por su atención. Thank you very much.
Gracias, Eli, por tu interesante presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, bien. Hola, gracias. Ha sido una charla muy interesante. Me pregunto si las diferentes IPSCs de los pacientes con aniridia, de las células LSC, si son similares a las LSCs del modelo de Paxel. Sí, es una pregunta muy interesante, lo hemos estado haciendo. Siempre son células que tenemos que hacer la diferenciación, pero por supuesto para las líneas de IPSC ya se han establecido, por lo tanto existe este tipo de clones que hacemos, y entonces este clon nos proporciona una línea celular de IPSC a partir de un donante. Y entonces, bueno, ya sabemos la falta de recursos, pero hay varios clones que están disponibles, y esto es algo importante cuando estamos utilizando las IPSCs en el modelado de enfermedades. También se puede ser clonadas independientes por desgracia, pero esto es algo frecuente en IPSC. En la investigación con IPSC existe una variabilidad específica del donante, pero también puede haber otra variabilidad, y es importante tener distintos donantes, distintos pacientes, y también esperamos tener controles en los que se haya corregido la mutación, para poder demostrar nuestros resultados. Sí, y también quisiera comentar que en pacientes con aniridia que no tienen células madre, no las han tenido durante años, entonces tienen este compromiso. Por supuesto, estamos en una etapa muy temprana de desarrollo de las IPSCs, pero el futuro es muy prometedor, por supuesto, sí, claro. Y además, con estas células ya podemos ver también el fenotipo. Estaba pensando que cuando examinamos a los niños muy jóvenes, de menos de un año de edad, podemos ver algo en el limbo que no es normal. Es decir, que incluso aunque funcione dentro de tiempo, podemos ya ver alguna debilidad en esas células. Si ya existe una inflamación a una edad muy temprana de las células inflamatorias que están impactando en las células límbicas. Sí, es cierto. Creo que había otra cuestión, alguna otra pregunta por ahí. Una presentación muy interesante. Creo que ya se ha hablado de esto, pero como has hecho en este ensayo de raspado, creo que se debe a una influencia del aloto inflamatorio, por ejemplo, con los cultivos, para ver esos leucocitos. Sí, he de decir que la cicatrización, nuestros resultados de cicatrización los hemos estado haciéndonos por primera vez, pero vamos a hacer una segunda ronda para ver la diferencia cuando tengamos disponibles las células, y va a ser muy interesante para seguir realizando la investigación. Se trata de otro reto para nosotros, por supuesto, para ver si hay una diferencia en la cicatrización. Estamos todos, por supuesto, abiertos a la colaboración, y desde luego estaremos encantados de seguir debatiendo cómo podemos utilizar trasplantes seno. Gracias, muchas gracias. ¿Preguntas? Voy a hacer una. ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de las IPSCs como fuente de células terapéuticas? Bien, lo bueno de las IPSCs es que podemos tener una gran cantidad de células disponibles para aplicaciones terapéuticas. Tenemos las células sanas, pero también tenemos el modelo de las enfermas, y las consecuencias es lo que hemos hablado anteriormente también, que siempre
no entendemos exactamente todavía las iPSCs en general. Cuando estamos reprogramando las células, una célula vieja para que se comporte como una célula joven, y sabemos que existe una cierta variabilidad en el modelado de enfermedades y tenemos que tener mucho cuidado. Y por supuesto tenemos que entender este tipo de restricciones también antes de extraer conclusiones que vayan demasiado lejos. Con estas nuevas tecnologías, yo sé por experiencia que la vía reglamentaria para el desarrollo de las células es mucho más duro para los estudios clínicos que con células normales somáticas. Sí, claro. Esto hay que tenerlo en cuenta, las células sanas para las aplicaciones clínicas, tenemos que demostrar la seguridad de estas células y por supuesto también tenemos que tener un grupo de eficacia preliminar antes de recibir la aprobación para nuestros ensayos. Sí, es cierto eso. Entonces, pues muchísimas gracias.